Hay una pantalla que está compartida, alguien debe Ya, haberla. ya está empezando a grabar la Rubí otra vez, pero ya no estaba grabándose. Es que la última partecita sería bueno que repitas, Víctor, querido. Disculpa. Vamos a repetir y ojalá alguien que está compartiendo la pantalla se dé cuenta para poder retirarla, porque si no, no, bueno, se puede seguir, pero se perturba porque la pantalla me la comparten a mí también y yo veo aquí a un señor que habla 5 minutos, 5 segundos después de mí en mi pantalla y soy yo mismo. A ver, decíamos de esto, ¿no? En la sucesión de temas que aparecen en el propósito 25, como en la mayor parte de los propósitos, eh, de un modo persistente, ¿no? De un modo permanente, los temas que se van armando reproducen algunos de los mecanismos, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Ahora, esos mecanismos se pueden leer en los arqueómetros que hemos elaborado y también en el sistema de ideas que se desarrolla en el mecanismo de iniciación. Una vez que se establecen estos dos polos en el texto, la referencia se hace a Saturnil a través del texto de Puig. Se hace la referencia a la primera creación del hombre. Es entonces que ellos se habrían exhortado mutuamente en estos términos. Hagamos al hombre según esta imagen y semejanza. Son estas las palabras que el Génesis habría conservado, pero bajo una forma inexacta. Esa primera creación no era más que un hombre que se arrastraba, y es entonces que la virtud de arriba tuvo piedad de él y le envió una chispa de vida que lo enderezó y lo hizo vivir. Esa chispa remonta después de la muerte física del hombre terrestre hacia los seres superiores a los cuales ella está emparentada. Los discípulos de Saturnil se abstenían escrupulosamente de todo alimento que tuviera vida. A ver, cuando seguimos estudiando el mecanismo, encontramos lo siguiente, ¿no? Está la primera creación, están ya las dos polaridades y empieza a mencionarse una primera creación, podemos asociarla a la primera columna de análisis y seguimos. En la primera columna de análisis se sitúa la creación del primer hombre, pero si a ese se ha de incorporar una chispa divina, pues ahí hay un proceso, ¿no? ¿Cómo funciona ese proceso? En vista de que se trata solo de imagen, ya está, ya alguien arregló la pantalla. En vista de que esta primera creación solo se arrastraba y la virtud de arriba tuvo piedad de él, le envió una chispa de vida. Entonces, este tema es el que nosotros podemos encontrar en los grandes mensajes, ¿no? En la generación del primer sistema asociado a Jesús, no a Jesús, sino en el primer sistema, ¿no? Porque esa misma es la expresión con la que empieza el texto, ¿no? Les recuerdo. Dice, después sucedió que por orden del primer misterio, miré, o sea, el proceso es el mismo que se da entre Jesús y Jesús. En el tratamiento de los mensajes encontramos las descripciones de cada uno, pero no hay noticias sobre el proceso. El proceso es lo que estamos revisando ahora en los gnósticos. Jesús insistió todavía en el discurso y dijo, después sucedió que por orden del primer ministro miré de nuevo hacia abajo de la humanidad y encontré a María, a la que llaman mi madre por el cuerpo material. Le hablé bajo la forma del ángel Gabriel y cuando se volvió hacia mí eché en ella la primera virtud que recibí de manos de Barbilo, o sea, el cuerpo que he tenido, del cuaternario, definitivamente, ¿no? Be Arba Eloa es el nombre, es en 4 letras Dios, eso es Arba Eloa, como hemos visto ya. Y ese forma el cuerpo que he tenido, dice el texto.
arriba y en el lugar del alma, entonces arriba en el lugar del alma, eché en ella, en María, la virtud que recibí de manos del gran Sabaoth, el bueno, el que existe en el lugar de la derecha. Entonces, con respecto, el texto acaba de mencionar al Jehová de la izquierda y al Jehová de la derecha, a las dos columnas del templo, B y J. En ese orden lo pone aquí en los gnósticos. Entonces, ¿es por la chispa divina o por la virtud y arriba de manos del gran Sebaot, el bueno, el que existe en el lugar de la derecha? Entonces, esta virtud de arriba es esta de acá, ¿no? Esa chispa es esa primera creación, no era. Se congeló la imagen, Víctor. No sé si tú puedes escuchar. Sí, buenas noches. Víctor está ahí, pero se quedó congelado. Creo que tiene algún problema de internet. Sí, ahorita Víctor salió. Hay alguien que por error está compartiendo la pantalla. Ayer también pasó lo mismo. Sí, desde ayer están en eso. Sí, es por alguien lo está haciendo, creo que por error. Parece que sucede cuando no entran con el link que tú mandas al correo, sino con los anteriores. Capaz. Ahí Ya está está Víctor bien. ya. Sí, Ahí estás, ya. Víctor. Sí, sí, algo pasó. Tu cámara está apagada. La mía, a ver, Ahí está, un ahí segundo. está bien. Ya está la cámara y el sonido. A ver, listo. La referencia, ¿no? Después de esta chispa la referencia es a Mateo. Mateo habría dado a Basílides una instrucción, doctrinas que el Cristo le había hecho conocer en sus conversaciones particulares, ¿no? Entonces Basílides se instruye con Mateo en algo que el Cristo le ha hecho conocer, con Mateo, el ángel, ¿no? Con Acuario. Ireneo habla de los cielos superiores donde de emanación en emanación son creados hasta un cuarto cielo. El proceso, esto es lo que caracteriza al proceso, ¿no? Veamos algo un poco más de empezar el análisis, antes de hacer un poco más preciso el análisis. Cielos superiores donde de emanación en emanación son creados hasta un cuarto cielo, que es el último que nosotros vemos y que está lleno de ángeles que han creado todo aquello que está en el mundo de aquí abajo. Esos 5 eones que son individuos, ¿no? De acuerdo al pensamiento gnóstico, tal como Puig lo ha presentado en esa nota. Esos 5 eones que gobernarían así las esferas serían un poco como los Dhyani-Budas de los tibetanos. Tienen por maestro al Dios que los judíos han reconocido como el creador del universo y de la ley. Por lo tanto, los Dhyani-Budas en el sistema quedan asociados al tetragrama. Y es lo normal, es lo lógico, ¿no? Ahí están localizados. Pero esos poderes inferiores
Y ahí está la cuestión, ¿no? Entonces, desde el momento en que el texto empieza a hablar de una primera creación que se arrastraba, lo que sigue va asociando una serie de ideas a esa misma primera creación, porque ese es el contexto de lo que está estudiando. Son, por ejemplo, esa imagen, esa creación a imagen, a la sombra, a imagen, que es la primera creación, es también el sistema de los Dhyani-Budas, de los tibetanos. Por eso tienen como maestro el Dios que los judíos han reconocido como el creador del universo, es decir, son el mismo tetragrama, ¿no? Definitivamente. Pero esos, y aquí viene la cosa, poderes inferiores, todo el mecanismo de 4, están corrompidos, no significa, por supuesto, que estén corrompidos, ¿no? Esa es la imagen para explicar cómo se ha de dar o por qué tiene que darse el proceso. Estos poderes inferiores están corrompidos al punto que el Padre inengendrado ha enviado su Hijo, comillas, único, el Nus, o igualmente llamado Cristo, para liberar de la dominación de esos poderes a aquellos que creían en él. Esos poderes sean Dhyani-Budas o eones, como eones gnósticos, como Dhyani-Budas en el budismo vairayana incluso, pero en cualquier caso forman parte de esa primera creación, son la primera manifestación. Y los vemos en la estrella, son los que están unidos musicalmente, ¿no? Do en Capricornio, Re en Leo, Mi en Piscis, Fa en Escorpión y Sol en Géminis. Se trata de esos cuatro más uno. Ese mecanismo, ¿no? Ese es el mecanismo que estaría del lado izquierdo también. Si ese es del lado izquierdo, pues el del lado derecho es la estrella que se opone exactamente a este, y la que se opone con toda exactitud es la de las notas negras, ¿sí? Si ustedes revisan la tercera estrella que hicimos, la última, y allí observan el mecanismo do, re, mi, fa, sol, una vez que hemos ordenado las 12 letras simples empezando por G, siguiendo la disposición de los 4 triángulos inferiores al inicio de la introducción. Cuando hacemos esa armadura, nos queda finalmente el texto estructurado así, ¿no? G junto a Ain y a Aries, Bao junto a Samek y a Tauro, Zain junto a Tet y Géminis. ¿De dónde salen los otros? Ya sabemos, de los 4 triángulos fundamentales. Eso ya está establecido. Al hacer este otro ordenamiento que es en sentido inverso al de la precesión equinoccial, al hacerlo, obtenemos entonces las letras que quedan fuera de todo el sistema, ¿no? Ge, Bau, Zain, Het, Tet, Yod, sí, Samek, Nun, Samek, Ayin, Tzadeh y Kov. Disponemos, cuando hacemos esa disposición, encontramos allí esta estrella musical, la que une realmente las primeras 5 notas, do, re, mi, fa, sol. Entonces, estas que corresponden, ya que sus soles corresponden a los 4 eones, pues es esta la que corresponde a la primera creación, y la ponemos en relación con la noción de Jesús y el primer tratamiento. El misterio del nacimiento igual se mantiene, ¿no? Pero el mecanismo es este que estamos observando acá, que es el mecanismo de las sucesiones. La otra está opuesta, ¿no? Este mecanismo de sucesiones se da todo en teclas blancas, ¿no? Todo en teclas blancas. Son como los 7 grados de iniciación, mientras que el otro mecanismo, el de las teclas negras, ya no pertenece. Claro, no son las blancas, son las teclas negras, ¿no? Pero esas señalan en cambio la literatura, 5 textos en la literatura. Son estos 5, ahí tienen de nuevo los 2 G también. El 1 G como do, re, mi, fa, sol, y el otro G, pero como textos, en un orden que sigue al pentagrama musical, a las notas musicales, pero en el orden de la progresión del Sol en el zodíaco. Y una vez que se establece ese orden, entonces se forma esa estrella, la que forman las teclas negras, de Tauro a Libra, de Libra a Acuario, de Acuario a Cáncer y de Cáncer a Sagitario, o también
De la literatura al canto-danza, del canto-danza a la música, de ahí arquitectura, escultura y finalmente a la pintura. Y regresa pues a Tauro, ¿no? Estas dos estrellas son exactamente opuestas. Cuando habíamos hecho la construcción del sistema de estrellas, habíamos puesto primero esa de teclas negras, asociando a eso la literatura del maestre, ¿no? Pero esta es exactamente lo opuesto de la musical que se forma en el ordenamiento con la posición de las notas musicales, pero vinculado, el resultado queda vinculado a los soles de cada uno de estos personajes, ¿no? A alguien, el arquetipo con el sol en Capricornio, luego el sol en Leo, luego el sol en Piscis, el sol en Escorpión y el sol en Géminis. Estos cuatro, Piscis, Escorpión, Leo y Géminis, son los eones o hacen el papel de arcontes. Si ellos son los eones o hacen el papel de arcontes, están gobernados por Capricornio, por Do, ya que forman parte de la misma estrella. Ahora, dominados por este mecanismo, constituyen en conjunto, todos ellos, incluido este sol en Capricornio, Jesús, Homo Solis, Jesús, hombre solar, Jesús, no Jesús, sino Jesús, hombre solar. Todo esto, toda esta estrella musical está vinculada entonces a la primera creación. La otra estrella, la del segundo G, está en relación con Acuario. El texto atribuye a Saturnil una afirmación. Basílide había sido discípulo de Menandro y hereda las teorías de Simón. Había instituido su escuela en Egipto, había redactado 24 libros de comentarios sobre el Evangelio. Él pretendía haber recibido, viniendo de Mateo, doctrinas que el Cristo había hecho conocer a ese apóstol en sus conversaciones particulares. Viene la representación de la otra estrella entonces, ¿no? La que está formada por las teclas negras y que tiene que ver con la literatura. Entonces, la una con el mecanismo en la colectividad, la estrella con las notas musicales. La otra no con la colectividad, sino con la literatura, ya que se trata de 5 capítulos del arte de la nueva era, ¿no? Como segunda creación también. Ireneo habla de los cielos superiores, donde de emanación en emanación son creados hasta un cuarto cielo. A eso se asocia todo lo de los eones y toda esta sucesión apostólica, estas 4 sucesiones. Todos ellos tienen como maestro al Dios creador que los judíos han reconocido como creador del universo y de la ley. Son poderes inferiores corrompidos al punto de que el Padre inengendrado envía a su Hijo único, el Nous, llamado Cristo, para liberarlos de la dominación de esos poderes a aquellos que creían en él. Es gracias, siempre según Ireneo, a nombres secretos, a palabras de pase, ¿sí? INRI, ¿no? Palabra de paz del grado 18, a palabras de paz, etcétera, que los elegidos podrán remontar a través de los cielos inferiores, escapando a los arcontes. La noción de escapar es la misma que se utiliza en el cuarto mensaje, ¿no? Cuando se habla de la salvación. Entonces, cuando se habla de salvarse, se trata simplemente de escaparse a su estado, se dice. Pero como eso se escribe al final del cuarto mensaje, escapar a ese estado es la expresión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hacia abajo, ¿no? En el triángulo oscuro, hacia abajo, el de la personalidad. Escapar a ese estado es a través de Acuarios, a través del saber, o también a través de Escorpión. Lo que pasa es que son 2 funciones, ¿no? La una simbólica y la otra operativa, metida dentro de la simbólica, pero por ahora la noción de escapar al estado, que está asociada al cuarto. En el mismo texto quedan asociados el sistema de los Dianibudas, las 4 letras hebreas del nombre sagrado de los hebreos y los 4 grandes mensajes y también los elementos que van desde tierra hasta aire. Y se señala la circunstancia de ese escapar a ese estado, ¿no? ¿Cómo se escapa? Pues gracias a nombres secretos, a palabras de pase, que los elegidos van a remontar a través de esos 4 cielos inferiores, escapando a los arcontes. ¿Quiénes los arcontes? Pues
Sol en Capricornio, Leo, Piscis, Escorpión y Géminis. Esa es la constitución de los arcontes mismos, ¿no? No soy yo. Esa es la sucesión entonces de los arcontes. Sobre la tierra el Cristo se ha manifestado no teniendo más que del hombre la apariencia, y aún no es él quien ha sufrido la pasión, es Simón Cireneo quien le ha sido sustituido y quien ha muerto en su lugar sobre la cruz. Es Carpócrates, contemporáneo de Basilio, quien habría dado nacimiento a una secta que por primera vez llevaba el nombre de gnóstica. Según Epifanio, los discípulos tenían pinturas en colores realzadas con oro, plata, representando a Jesús, Pitágoras, Platón, Aristóteles, en fin. Los fundadores verdaderos de la gnosis permanecían inciertos. Simón de Samaria, dicen unos, Nicolás, pretenden otros. De estos pueden haber sacado sus enseñanzas Basílide, Valentín, Carpócrates, que quisieron volverlos más útiles. Como sea, según Ireneo, la más grande secta, aquella que se califica expresamente de gnóstica, habría aparecido en Roma en los tiempos del Papa Aniceto, del 155 al 166, y habría sacado sus orígenes de los sectarios de Carpócrates. Ha hecho esta mención, entonces está una creación que se arrastra, una chispa enviada, de la virtud de arriba, o sea, de Sebaot, el bueno, el que está en el lugar de la derecha, la otra columna. En los arqueómetros, la que viene de la literatura, en concreto la de los mensajes, del sexto mensaje, esos capítulos, y se trata de un segundo G, tiene que ver con el pensamiento, mientras que el otro, el de los arcontes, tiene que ver con las sucesiones apostólicas, históricas, las que se dan dentro del mecanismo de la misión o de la orden. Esos dos son, entre comillas, opuestos, y solo entre comillas, porque se trata, la operación es hecha, ambas operaciones son hechas por el mismo principio. Lo que pasa es que la una es visible y la otra no. La otra es más o menos invisible. Planteado eso, viene la referencia a los naacenos. San Ireneo ha conocido sobre todo tres de esas sectas: los sainitas, un grupo que se identifica a los ofitas o setianos, y los gnósticos calificados de barbelo-gnósticos. Estos barbelo-gnósticos son los de Bear Baeloe, de ahí el barbilo, ¿no? Hay también, sin embargo, los naacenos, cuyo filosofómena dice esto, por ejemplo: los sacerdotes y jefes de esta doctrina fueron los que se llamaron primeramente naacenos, de la palabra hebrea naas, que significa serpiente. En Kundalini, en definitiva. Más tarde, el maestro mismo lo va a poner así, y luego vamos a analizar desde esa perspectiva. Los sacerdotes y jefes de esta doctrina fueron los que se llamaron naacenos, de la palabra hebrea nahas o nahash, que significa serpiente. Más tarde, ellos mismos se intitularon gnósticos, pretendiendo ser los únicos en conocer las profundidades. Se dividieron en múltiples sectas que en el fondo no constituían más que una sola herejía. Lo de herejía viene porque quien habla de ellos es Ireneo, que los califica como herejes todo el tiempo, ya que no eran más que una sola herejía, ya que bajo fórmulas diversas es siempre la misma doctrina la que ellos expresan. Sus enseñanzas habrían sido transmitidas primeramente por Santiago, el tercero, ¿no? Ya conocemos la misión de Pedro, conocemos la misión de Juan, y la misión de Santiago está aquí, ¿no? Sus enseñanzas habrían sido transmitidas primeramente por Santiago, hermano del Señor. Entonces, este Jesús, hombre solar, hermano del Señor, Santiago, en cambio, ¿no? Santiago, ese es el que viaja a Occidente, a Mariamé, a la colectividad. Es el mismo personaje, otra fase, ¿no? Una fase menos visible, una fase... Ese que dice, me paso pues a la fase más oculta de mi misión. Ese es el que enseña a Mariamé. Ese mismo es el que se vincula con el ángel, de donde el que escribió el comentario, los 24 libros en comentario al Evangelio, es con quien está relacionado este otro principio. Ellos conocían un evangelio según los egipcios, y utilizaban igualmente un evangelio según Tomás, en el cual se encontraban, entre otras, esta palabra atribuida al Cristo: aquel que me busca me encontrará entre los niños a partir de 7 años,
o niños de 7 años. Ya que es ahí que en el 14º eón, después de haber permanecido escondido, yo me manifiesto. La alusión es a una resurrección, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos, todas estas imágenes, conviene retenerlas porque en realidad describen ese proceso, ¿no? E incluso con fechas, ¿no? Lo demás es asociar las fechas a tiempos precisos, a tiempos exactos. Para eso están dadas acá, ¿no? El que me busca me encontrará entre los niños a partir de 7 años. También en mi desaparición habrán niños ya de 7 años, ¿no? Hay una serie de cosas que hay que tomar en cuenta. A pesar de que ese texto, como la mayoría de los otros que se relacionan con la historia de los gnósticos, ha sido escrito por un adversario de la gnosis, Ireneo, da informaciones preciosas y muy ricas, muy enriquecidas con una lección incluso esotérica. Y viene la reflexión sobre la serpiente. Nas, equivalendo a serpiente, estaría en la base del nombre de los nazarenos, lo que nos hace pensar etimológicamente en el nombre de nazaritas, de la más pura esencia crística. El nazarita, lo hemos dicho ya, está dedicado a Dios en el sentido del yogi. Todo alude a la segunda parte, ¿no? Y mecanismo que lleva a esa segunda parte, a esa segunda creación, es Nahash, Nas. Puede hacerse de dos modos, ¿no? Como Nas, impuro, dice el texto en el Yuga Yoga, o como Yoná, puro. Pero en cualquier caso, las letras son las mismas, ¿no? Nahash era la antinomia de Yoná. Yoná estaba asociado a Shana también. Perdón, Shana, el año hebreo, el curso del tiempo. Temora, Nahash. Luego, Nahash, Shana implican el curso, el paso del tiempo, la incorporación del tiempo. Entre la primera y la segunda creación, lo que hay es un tiempo. Y ese tiempo es, en el caso del zoroastrismo, es el tiempo del tercer ángel, ¿no? Es el descenso del tercer ángel que queda extasiado ante la belleza del mundo. Ese éxtasis, el primer ángel se percata de su naturaleza y se vuelve hacia lo más alto de la divinidad y la adora, ¿no? La reconoce es el término en realidad, la reconoce. Su adoración es un reconocimiento, o sea, se reconoce a sí mismo en ese origen, el primer ángel. El segundo ángel, ya en otro momento los ponemos en relación con mecanismos de pensamiento incluso. El segundo ángel, esa adoración del primero hacia el principio absoluto, el acto de adoración o de reconocimiento genera el segundo ángel, que a su vez adora y reconoce al primero, y asimismo el acto de su reconocimiento genera el tercero. Pero cuando el tercero es generado, lo que se genera es la belleza, ¿no? Ese es el tercero. Y esa belleza generada causa el éxtasis del ángel, ¿no? Este tercero que ha sido generado, estamos hablando de la angelología zoroastriana, este tercero que ha sido engendrado se extasía ante la belleza. Ese éxtasis es el tiempo. Su éxtasis hace que se demore. Técnicamente se llama el retraso del ángel. Se demora en su reconocimiento. Ese demorarse no es un error, no es una falla del tercer ángel, ¿no? Demorarse significa, es con quien aparece el tiempo. ¿En qué consiste su demora? En un éxtasis, ante la contemplación de la belleza de la manifestación. Esa demora estática genera el mundo, genera el universo, la realidad, y la genera en 7 niveles, 7 descensos, ¿no? Hasta lo más profundo. Esos 7 descensos son los que tiene que regresar. Por eso, después de esa lucha de los titanes, se generaba una matriz, y con esa matriz 14, y de esos 14, 7 a un lado y 7 a otro lado. Todo es un solo proceso, pero en el contexto en que está puesto y con los elementos que tenemos, ese proceso nos permite ordenar todos los mecanismos que van a ir apareciendo, ¿no? Y darnos cuenta
a través del lenguaje que se utiliza para describir sus mecanismos de cómo funciona el proceso mismo, cómo se ha de hacer. Entonces, volvamos a la idea de la angelología zoroastriana, ¿no? El principio permanece en la no manifestación. El instante en que se manifiesta, aparece el primer ángel. Esa manifestación es el primero, Brahma si quiere, en el sistema hindú. Acá en Irán es la angelología, y este primero es el primer ángel, también el primer céfiro, la primera céfira, Keter. Cuando ésta contempla al principio que la ha engendrado, a la Ein Sof en este caso, reconoce ese acto de reconocer, genera el segundo. Entonces, el segundo ángel, Jochmah, la sabiduría, es el reconocimiento de Keter con respecto al absoluto. Ya van dos. Esta sabiduría, a su vez, reconoce su origen en Keter. Al reconocerlo, el acto de reconocerlo genera el tercero. Pero el tercero, una vez generado, se extasía frente a la belleza de lo que está generado, que es el mismo, ¿no? Ese éxtasis hace que se retrase. Retrasarse nada tiene que ver con cometer algún tipo de error. Retrasarse es incorporar el tiempo. Ese retraso hace que el ángel no se reabsorba inmediatamente en el segundo. Estamos hablando del tercero. No se reabsorbe en el segundo de inmediato, sino que permanezca en contemplación. Esa contemplación de la belleza que él está haciendo genera el mundo. Ese es el mundo en sí. Y se genera en eones. Estos tres, el tercero ha generado entonces al primero de los 4 eones que van a seguir. Y luego de otros 3 que van a ser reflejos de los de arriba. Por eso la repetición de la corona suprema es una afirmación ahí. De estos 4 se va a generar otra vez. Víctor, te volviste a congelar. Aló. Ahorita Sí, otra bueno, vez. ya. Estás bien. Ese proceso se cumple entonces. Imaginemos una especie de rizo, ¿no? Así, una continuidad. Tercero. Cuando el tercero contempla esa continuidad y se extasía, se produce una vuelta. Esa vuelta es la de los 14 en total. En realidad son 7, ¿no? O 14, ya. Aquí los números como cantidad no interesan, interesan el estado cualitativo de estas numeraciones, de esta numerología. Esos 7 estados son los 7 de descenso y 7 de ascenso. Por eso son 14 los términos que aparecen, ¿no? 7 en el un lado, 7 en el otro lado, columna del rigor, columna de la clemencia. Y todo eso vuelve al final, cuando se cumple el proceso, este ángel que estaba en tercer lugar y que ha recorrido 7 posiciones hasta generar el 10 en el otro sistema que conocemos, se restablece a su situación. ¿Y cuándo se restablece? Con el Sabbat, ¿no? Ese es su restablecimiento al mismo estado en el que estaba contemplando. Cuando lo vemos así en discurso o tratamos de comentarlo, pues la única forma que tenemos de presentarlo es como temas sucesivos. Pero una vez que tenemos los temas, tenemos que recordar que aunque esto sea la angelología zoroastriana, el cumplimiento del trabajo del tercer ángel, que es el que ha generado el tiempo, genera el mundo. Por eso en el zoroastrismo el tiempo es un ser. El tiempo no es una matriz, el tiempo es un ser viviente. El tiempo es todo, la realidad misma. Toda la realidad como nosotros la podríamos entender o como la entendemos de hecho, todo eso es el tiempo, es el ser, una entidad. Y en ese ser somos. Luego, nosotros mismos y todos somos ese tiempo, el tiempo del tercer ángel. Cuando él completa su proceso, como su contemplación lo ha llevado 7 posiciones más atrás, ya no es el
tercero, sino el décimo. Y como es el décimo, también es Malkut. Pero hemos dicho ya, el descenso es a la vez el ascenso. Entonces, 7 de descenso, 7 de ascenso, y otra vez todo vuelve al tercero. Y al volver al tercero, que se hizo 7 pasos más atrás, su restitución es en un sabbat. Eso mismo es el sabbat, la restitución de este tercero a su condición. Finalmente, no es un error, técnicamente Corbán lo llama el retraso del ángel, pero lo de retraso no tiene connotación de ninguna especie, ¿no? Retraso porque ha introducido el tiempo, eso es todo. Y se produce el mecanismo en forma idéntica, ¿no? Entonces, en el primer caso, estos eones que forman el primer proceso, en el arqueómetro los inscribimos musicalmente a partir de los soles desde Capricornio y luego el sol de los otros 4 sucesores, ¿no? Con eso tenemos una estrella. Pero la que es inmediatamente opuesta a esa es la estrella formada por la literatura, por los capítulos del sexto mensaje. Y es normal que sea así porque es el arte, es la belleza. El ideal del arte es la belleza o la mística, dice el texto, ¿no? La mística en el siglo XX, no el misticismo del quinto mensaje, sino la mística, ya no el ismo de la experiencia, sino la experiencia en sí, ya no el estudio, la llamada simbólica sobre la experiencia, sino la experiencia en sí, la experiencia de identificación. Esa es la mística. Y la experiencia de identificación es estética, es el arte mismo. Entonces, esos 5 capítulos son los que van a resolver lo que pasó en ese descenso. Lo van a restaurar a su posición original, porque se trata de una acción anabólica. Ya vamos a ver qué significa esto de una acción anabólica. ¿Y dónde lo vamos a ver? Pues en 3 lugares que van a notar, los vamos a señalar por una peculiaridad como corresponde a este proceso de mucha importancia, ¿no? El tema del paso entre estas 2 columnas gira alrededor de la noción de INRI, en la medida en que INRI es el fuego que permite la transmutación de la naturaleza de GB. Como fuego, pues está localizado en algún punto del mecanismo que nosotros estamos analizando. Entonces, este fuego que va a renovar es traducido como Kundalini, o a Kundalini se le denomina serpiente ígnea o serpiente de fuego. Lo que corresponde entonces es analizar de qué clase es ese fuego, cuál es la naturaleza de ese fuego. La primera pista, o una pista muy importante, la tenemos en el estudio dentro del cuarto mensaje, bajo el término. Cuando hacemos el estudio de ese que volvimos a leer ayer, cuando se habla del osar, se insiste en que hay que tomar en cuenta, dice, la verdad o el conocimiento, no echéis perlas a los cerdos, ¿no? La transmutación es un arte mental, pero la transmutación depende del fuego. Es la página 33 del Yuga Yoga. Es esa transmutación la que convierte la materia en espíritu, ese acto de transmutación. Las condiciones, las reglas o los secretos de ese mecanismo no deben ser entregados al primero que llegue, dice el texto, sino mediante unas ciertas condiciones de calificación. Ahora, cuando acaba de mencionar eso, dice inmediatamente, ¿no?, que hay que tomar en cuenta esas relaciones entre capítulo y versículo, todo eso que tiene que ver en realidad con una operación hermenéutica y una operación de investigación que se hace bajo principios de una hermenéutica simbólica o bajo los principios de los textos y la hermenéutica sagrada que están mencionados en el tercer mensaje. Como se trata de una hermenéutica, pues resulta que Kundalini se convierte en una técnica hermenéutica
o incluye una técnica hermenéutica. Y ese fuego es el fuego de cierta forma de conocer, cierta manera de conocimiento, en la cual interesan incluso los menos aparentemente relacionados, como integrar el concepto de capítulos y versículos y todas esas tácticas que nos llevan a leer la verdadera enseñanza de los textos a partir de cualificarlos en función de las operaciones, ¿no? O por medio de las operaciones. Les leo las dos líneas con las que nos ponen en relación con esta idea fundamental, ¿no? Porque realmente habría que preguntarse por qué bajo la palabra usar se hace un análisis de carácter hermenéutico. Pues el tema no tendría explicación a menos que consideremos a usar como el fuego, primer paso, y luego consideremos al fuego como el de Kundalini, como el de Igne Natura Renovatur Integra. Toda la naturaleza se renueva por el fuego. En la página 401, así como la alquimia ha sido mantenida cuidadosamente en el secreto, la transmutación mental no puede ser divulgada a todo el que llega. El espíritu, como los metales y los elementos, puede cambiar de estado, pasar de una condición a otra mediante una variación vibratoria. Este arte mental es la verdadera transmutación hermética. Más abajo. Es precisamente de estas ciencias sagradas de la antigüedad, pasa de la alquimia, la transmutación, el espíritu y el arte mental a las ciencias sagradas. Entonces, las ciencias sagradas son las ciencias del sentido, del significado, o las que deben, aquellas cuya hermenéutica debe realizarse a través del sistema que permite encontrar el significado. Esas son ciencias sagradas, porque sacralidad es eso, es el significado o el sentido de las cosas. No es un término religioso ni alude a un dogma de cualquier clase, ¿no? Se trata de ese proceso de significación. Esas son las ciencias sagradas. Son estas ciencias sagradas de la antigüedad. Es de ahí de donde ha nacido la ciencia oculta, la necesidad de esoterismo, de escritos que velan una parte de la enseñanza, pero todo esto está dicho dentro del osar, o sea, dentro del fuego. Luego, el fuego necesariamente tiene que ver con esto, con escritos que han velado una parte de la enseñanza. Luego, el fuego es ese desvelamiento, ese develamiento del secreto de la enseñanza. Por ahí empieza a aparecer el osar, el fuego realmente. Y como es el fuego lo que transmuta la naturaleza, pues la transmutación está ligada a una hermenéutica de lo sagrado o a ese conjunto de tácticas y de procesos que nos ponen en contacto con el significado interno de los textos. Eso es lo que permite decir que prana es significación, significado, conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino el tradicional. No es el conocimiento de que Saturno se relaciona con el color negro o con el color afín amarillo o con el Fiat Lux. Eso no es esoterismo, porque si fuera esoterismo no lo podríamos poner en una tabla y presentarlo o intercambiarlo. ¿Dónde está el esoterismo de eso? Pues en poder vincular esa información a un mecanismo que ya no es visible, ¿no? Lo único visible es la estructuración de este instrumento, por ejemplo. Pero el esoterismo no está allí. Esas son las relaciones naturales que surgen de la comparación de los temas que están desarrollados en forma de un discurso. Pero ¿dónde está el esoterismo? En cómo eso se relaciona con la totalidad del mecanismo y también con el arquetipo. En este caso, la relación de este tema es con el significado de los textos. Y tanto es así que el texto avanza más allá en el método. Es precisamente de estas ciencias sagradas de la antigüedad de donde ha nacido la ciencia oculta, la necesidad de esoterismo, de escritos que velan una parte de la enseñanza, de Pantaclo,
o sea de 5. Así como hay 5 musicales que son arcontes en definitiva, hay también 5 Pantaclo, pero como enseñanza, ese Pantaclo de los capítulos del sexto, Pantaclo y clave para descubrir el verdadero pensamiento de un autor y las combinaciones de capítulo y versículos, llamadas e índices para permitir a los lectores iniciados encontrar de veras la auténtica significación de ciertas páginas oscuras. Podemos entonces razonar así. Se trata del osar, por lo mismo el fuego. Pero este osar del fuego es encontrar la verdadera, encontrar de veras la auténtica significación de ciertas páginas oscuras. En eso consiste realmente el fuego. No debería resultar una imagen extraña si se piensa que todo es sabiduría, sabiduría no nacida. El universo en sí es sabiduría, que no ha nacido, no ha sido producida, es connatural, pertenece a la estructura del universo, esa sabiduría manifestada es el universo. En nuestra mentalidad, pues la sabiduría es algo que puede ocurrir en la cabeza de alguien, ¿no? Suponemos que es eso. Y el resto es la materia, la energía, todas las cosas. Y la sabiduría es una especie de proceso mental. Sí, sí tiene sentido, pero en realidad sabiduría no es solo ese proceso mental, sino todo, absolutamente todo. Y cuando eso se va condensando, aparece hasta la materia, pero luego ésta se vuelve consciente de sí y un aspecto de esa materia que es nuestra vida biológica tal cual, con cerebro de cada quien y todo ello, eso es capaz de volver a encontrarse con esa sabiduría que es ese mismo cerebro, ¿no? En nuestra manera de pensar son cosas diferentes. Una cosa es el mundo material y otra es la sabiduría sobre eso. Pues ese pensamiento no tiene fundamento, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de esa separación? Ninguno. Esa separación surge a partir del pensamiento cartesiano en forma mucho más radical, cuando se separa la res cogitans, o sea, la sustancia pensante, la sustancia pensamiento, que es lo que significa res cogitans, y se separa de la res extensa, la sustancia que tiene extensión, o el mundo material, empírico. Pero esa es una operación que hace Descartes en su sistema filosófico y que luego pasa al occidente y contribuye a ese hiato epistemológico y a ese escindirse, ¿no? Dividirse en dos, de arriba abajo, el proceso único del conocimiento de esa sabiduría no nacida. Ahora, esa separación no tiene fundamento real, de modo que el fuego es la sabiduría, pero esta, la de la auténtica significación. Y de allí, Kundalini es eso, es serpiente ígnea, esa es la imagen, pero el fuego es conocimiento. Y no cualquier conocimiento, sino el de los significados, el que se obtiene mediante Pantaclo y clave que descifran el verdadero pensamiento de un autor. Las combinaciones de capítulo y versículo, las llamadas, los índices, para permitir a los lectores iniciados de veras encontrar de veras la auténtica significación de ciertas páginas oscuras. Detrás del nombre conocido, con su tiempo y su espacio, con sus hábitos, sus cosas visibles, se oculta la realidad, la verdad fundamental. El silencio es indispensable y entonces viene ya la referencia al callar, a la última parte. Lo único que queríamos subrayar es esta condición del fuego como conocimiento y no un conocimiento literal, en realidad no, conocimiento literal, ni datos en sí, ni procesos que los puedo resumir o reunir como conceptos. Es un conocimiento que requiere un tipo de trabajo particular,
la capacidad de penetrar el esoterismo de los textos, de realizar esa hermenéutica sagrada o hermenéutica del sentido. Sobre todo, eso va con esa idea que Puig atribuye a los gnósticos, ¿no? Que solamente son capaces de pensar en las entidades, en las personas, en los hechos históricos, a medio camino entre la realidad empírica y el mundo del espíritu, es decir, en un mundo intermedio. Entonces, matizado así Kundalini, vamos a estudiarlo un poquito antes de volver a los textos gnósticos, ¿no? Porque ese es el sentido de haber mencionado a los nahasenos, a los de Nahash o la serpiente. Y como en la alquimia, varios términos se refieren a un mismo principio. Aquí, ¿cuáles son? Pues la serpiente, Nahash, la hermenéutica sagrada, las combinaciones de capítulo y versículo, el pántaclo. Hay dos. Hay un pántaclo musical que reconoce o logra ordenar las sucesiones apostólicas. Un pántaclo según el cual se van cumpliendo esas sucesiones, ¿no? Dispuestas por el mismo que inicia el proceso con su sol en Capricornio. Ese es el un pántaclo. Pero está el otro, el que es exactamente opuesto a este. Y este que se opone de un modo exacto, punta a punta, pues es el que forman los capítulos del sexto mensaje. Esos 5 eskandas una vez restituidos, pero con todas las operaciones. Es eso lo que da luz sobre el proceso de Kundalini que vamos a estudiar. El otro aspecto que hay que puntualizar es la idea, a ver, una idea que viene de dónde, por acá. Ajá. Esta idea, que no la vamos a perder de vista, ¿no? Les leo. Es la nota número 92. Está en el tercer mensaje y está haciendo el análisis de Arot. En ese contexto ha dicho, refiriéndose al mecanismo del nombre divino, el nombre principal de la divinidad Yod-He-Bau-He, que los hebreos han esquematizado ligándolas ordinariamente como Jehová, es pues la causa primera, y aunque ternaria, ya, entonces el nombre divino es 3, ternario, toma un aspecto cuaternario. Entonces el nombre es ternario, pero su aspecto, su forma es cuaternaria. Después de decir eso, pone la nota 92. Y en esa nota dice, no hay sino 3 letras diferentes, a pesar de la apariencia de una cuarta. Yod, He, Bau, He corresponde de derecha a izquierda cuando se escribe en hebreo a 10, 5, 6, 5, lo que da 26, cuyo resultado es 8, ya que 2 más 6 es igual a 8, y representa el doble cuadro en el que los cowas darán la clave. Ahora ya sabemos cuál es ese doble cuadro, ¿no? Son 2 cuadros de triángulos, 2 cuaternarios de triángulos, el uno eclíptico, el otro sobre el ecuador celeste, son los que inician el mensaje sexto. También el mensaje sexto ha dicho que estos triángulos se pueden asociar a los kowas, a los 8 kowas también de Fushim, porque se trata de la instrucción original, que es en 8, en octógono. Y representa este 8 el doble cuadro en el que los kowas darán la clave. Pero por la misma circunstancia, YB tiene 2 veces la G, la E o cifra 5. Lo que hace en realidad 10, 5, 6 igual a 21, cuya suma es 3. 2 más 1, 3. Así pues, en la apariencia del cuaternario, he aquí explicado el ternario. Luego, el cuaternario es la explicación del ternario. Esa apariencia es la explicación. Hay que tomar rigurosamente la expresión, ¿no? Así pues, en la apariencia del cuaternario, he aquí explicado el ternario. Entonces,
La explicación del ternario es esa apariencia del cuaternario, porque es una explicación, es un aspecto de la clave, ¿no? La explicación, el otro era la concordancia. Así pues, en la apariencia del cuaternario se explica el ternario que representa lo sucesivo, el tiempo. Sucesión de un presente que es posterior a un pasado y que es anterior a un futuro. El cuaternario representa por sí mismo lo simultáneo, el espacio que permanece fijo. Entonces, el espacio fijo. Tal vez puede ser conveniente que vayan haciendo un cuadro, ¿no? Un cuadro donde hay dos extremos que se van a ir manifestando. Tiene diferentes orígenes, pero es un solo, el significado es uno solo. Entonces, oponemos en este momento 4 a 3. 3 como tiempo, 4 como espacio. Y asociamos las ideas que se nos dan. El cuaternario representa lo simultáneo, entonces es la simultaneidad. El espacio que permanece fijo, cuaternario. Si este es el cuaternario, pues el tiempo es lo sucesivo de un presente posterior a un pasado, perdón, un presente posterior a un pasado y anterior a un futuro. Y seguimos estableciendo las relaciones, ¿no? Entonces, hemos visto ese movimiento, ese significado, esa hermenéutica asociada al fuego en sí. Y ahora, este otro punto, ¿no? Después de recordar espacio como simultáneo y tiempo como sucesivo, podemos ir a una parte del Yuga Yoga donde espacio y tiempo aparecen relacionados como Brahma, Vishnu, Shiva y como Sat Chit Ananda, o también como Shiva y la Shakti de Shiva, ¿no? El texto está presente en el capítulo 9, en la página 176 del Yoga de Editorial Diana. Dice el texto: así pues tenemos el espíritu y la materia, según el punto de vista de la involución y de la evolución. Dos triángulos, el uno con la punta hacia arriba, el otro con la punta hacia abajo, cuyo simbolismo fue tan frecuentemente vulgarizado y originó tantas discusiones para probar la superioridad del uno o del otro. Pero el tono del discurso da la clave, ¿no? No interesa la superioridad del uno o el otro. Por eso el simbolismo fue frecuentemente vulgarizado y originó tantas discusiones. Ese es el tono del lenguaje, ¿no? No tiene sentido. La discusión no lo tiene. Para probar la superioridad del uno o del otro. 3 puntos suspensivos. Es una opinión completa, ¿no? No tiene ninguna importancia. La superioridad del uno o del otro. Del triángulo con la punta hacia arriba o del triángulo con la punta hacia abajo. Contentémonos con expresar que no hay superioridad ni inferioridad, simplemente se trata de métodos diversos. El triángulo con la punta dirigida hacia arriba implica una evolución hacia el Altísimo, la espiritualización de la materia, mientras que el de la punta hacia abajo expresa el símbolo de la involución del espíritu en la materia, la materialización del espíritu. El uno se comprende en el sentido del método a seguir, y el otro en cuanto a los recursos que están a la disposición. Entonces, hay que ver el método a seguir. Capricornio, Leo, Piscis, Escorpión, Géminis. El método a seguir. El otro son los recursos, la estrella opuesta, literatura, canto, danza, música, arquitectura, escultura, pintura. El uno es el método a seguir, el otro los recursos que están a la disposición. Así, por ejemplo, si se descompone el sello de Salomón bajo el análisis de la filosofía hindú, tendremos de una parte a Shiva y de otra a su Shakti.
Lo vimos, ¿no? Entonces, Shiva venía de Indra, Dyaus, Prithvi, Brahma, Vishnu, Shiva, en un lado. El otro, la Shakti, que venía de Adishakti, Purusha, Prakriti, Lakshmi, Sarasvati, Kalidurga. Del un lado Shiva, del otro lado su Shakti. Del un lado el espíritu, del otro lado la materia. ¿Por qué? ¿Por qué la materia? Así, por ejemplo, si se descompone el sello de Salomón bajo el análisis de la filosofía hindú, tendremos de una parte a Shiva y de otra a su Shakti. Dicho de distinta manera, espíritu y materia. Shiva queda asociado al espíritu. Shakti queda asociado a la materia. La fuerza inherente, Shakti, y el poder potencializado, el espacio y el tiempo de la ciencia moderna. Entonces, el espacio y el tiempo. Pero el espacio permanece fijo, mientras que el tiempo se mueve. La fuerza inherente y el poder potencializado, el espacio y el tiempo de la ciencia moderna. Resta por el momento descomponer la estrella de 6 puntas en 2 triángulos con sus particularidades y tendremos al uno con el método y al otro con el objeto. Entonces pone en una columna Shiva, espacio, espíritu. Entonces Shiva como espacio y como espíritu. Pero el espacio era simultáneo, ¿no? Y era el número 4. Mientras que Shakti como tiempo es materia, porque así está puesto, Shiva, espacio, espíritu, triángulo con la punta hacia arriba, y en los lados Sat, Chit y Ananda. Mientras que Shakti, como el tiempo y la materia, tiene a Sattva, Rachas y Tamas. En el uno el método, en el otro el objeto. Y el texto dice, Shiva, espacio, espíritu. Shakti, tiempo, materia. Entre los dos, el sello de Salomón o la unión en forma de una estrella, que es la imagen del chakra también, ¿no? Es la imagen del quinto chakra, la estrella, ¿no? Donde se han fundido ya las dos polaridades, con el AUM en lengua tamil, el que está inscrito aquí. Y es la figura 26. Entonces, otra asociación. Shiva, espacio, espíritu. Shakti, tiempo, materia. Shiva como espacio, simultaneidad. Shakti como tiempo, movimiento, sucesión del pasado al presente y al futuro. Shiva como espacio, porque es simultáneo. Todos los elementos de un espacio son simultáneos. El espacio no es primero aparece esta parte del espacio, después esta otra. Es simultáneo, todo en el espacio. Mientras que en Shiva hay movimiento en el tiempo. En Shakti, perdón, hay movimiento en el tiempo. Entonces, si nosotros vamos acomodando las ideas en un sistema que nos permita comparar dos columnas, pues ahí se va ordenando lo que vamos diciendo, ¿no? Esto está en la página 176. Entonces, usamos la 339 del Yuga Yoga para explicar al ternario como lo sucesivo. El tiempo, la sucesión de un presente posterior a un pasado y anterior a un futuro. La imagen, en cambio, del cuaternario es que representa por sí mismo lo simultáneo, el espacio que permanece fijo. Fijo y fijar. Ahora, con esta referencia vamos a la 176 del Yuga Yoga. Shiva, espacio y espíritu. Shakti, tiempo y materia. Por lo tanto, a Shiva aquí le corresponde 4, el nombre sagrado, en sus operaciones, Yod, He, Vav, He. Mientras que a Shakti le corresponde el número 3. Y en el número 3, para Lakshmi, Sarasvati, Kalidurga. La abundancia tomando una sola cualidad, el arte, el estudio tomando la otra cualidad
la de Sarasvati, y los poderes y la magia, la una o la otra cualidad del tercer aspecto de la Shakti, ¿no? Entonces, reunimos estas dos cosas y vamos a una parte para penetrar un poco más, con más elementos todavía, en el mecanismo de Kundalini. A estas alturas ya es obvio que Kundalini es conocimiento y que el prana que se esparce en Kundalini son significados. Es con esa energía con la que se hace la transmutación, porque la transmutación es un arte mental y el conocimiento es un arte mental, es una actividad de la mente el conocimiento. Entonces, el mecanismo tiene una lógica muy, muy concreta, muy precisa, y lo que exige es que lo rastreemos con todo cuidado a lo largo de los textos, ¿no? Vamos a estudiar un tema que hemos empezado recordando que el fuego de Leo hace referencia a la transmutación mental y que esa transmutación que convierte la materia en espíritu o la pasión en ideal o las realidades físicas en mundos psíquicos y hermenéuticas de sentido, eso mismo, ese tipo de operación, eso es el fuego de Kundalini, o el Osar, o el tercer chakra. ¿Por qué el tercero? Porque hay dos ahí. Está Manipura y están los plexos celíacos. Eso a lo mejor lo vemos ahora, ¿no? En el contexto de este estudio. Pero hay un doble chakra ahí, ¿no? Manipura es el uno y el otro es el que tiene que ver con el plexo solar. Y esta afirmación nos ayuda a ver algo más, ¿no? Plexo solar alude al sol, pero ya no un sol acá arriba, sino un sol que está entre el hígado y el corazón. Cuando miramos el arqueómetro, solamente en la primera parte, en la relación de los planetas con los símbolos de las construcciones como maravillas del mundo, solo en esta columna las cosas van de Saturno al Sol. Entonces, en esta columna el Sol está situado acá. Pero ¿de dónde vino esto? ¿De dónde viene este mecanismo? Pues este es el mecanismo del mundo antiguo, del ciclo tradicional anterior, ese que desapareció y se fundió en una sola idea en Tohu. Mientras que cuando aparece Bohu, ya es otro ciclo. Ahora, son las 7 maravillas del mundo antiguo, es decir, el saber de ese otro ciclo, el que será el Tohu. Estas 7 van a ser y son expresión de ese Tohu. De aquí se expande otra vez, eso fue la concentración máxima en Tohu, y luego viene la expresión en Bohu, la manifestación. Ahora, cuando consideramos la instrucción anterior, el sistema está ordenado de Saturno al Sol. Saturno en Muladhara, el Sol en Sahasrara. Si lo vemos como planetas, pues Saturno, Sol. Si lo vemos como colores del negro al dorado, como colores en general. Si lo vemos con colores afines, ya la situación cambia, porque el color afín es la vibración misma luminosa del objeto. Si lo vemos musicalmente, aquí hay no es un error, porque no hay a dónde equivocarse, solamente hemos puesto en su lugar los datos que se nos han dado. Pero cuando leemos musicalmente, do, re, fa, pues algo pasó con mi, ¿no es cierto? Do, re, fa, mi falta aquí. Mi, y entonces debería venir fa, sol, la, y donde debería ocurrir la siguiente nota está el mi. En el primer sistema, de Saturno al Sol, es decir, el orden de cuando consideramos el ordenamiento de los planetas en el sentido evolutivo, pues el sistema está en coincidencia. Pero cuando consideramos musicalmente si ese sistema es o no musicalmente armónico,
o corresponde o no a la sucesión de notas musicales, que es una sucesión física, porque está dada por el número de vibraciones del sonido, la agudeza de la nota o la posición de la nota dentro de ese septenario, depende del número de vibraciones por completo. Cuando se ordena esto, resulta que mi no está en su puesto, debería seguir a fa, por lo tanto, en el cuarto lugar. Y en lugar de eso, está en el lugar de arriba, en mi. Ahora, recordemos el problema entre comillas del ángel, ¿no? Después de 3 términos, es verdad que lo otro es en 10, pero podemos dejar a las cantidades en paz y fijarnos en el aspecto cualitativo, no en la numeración. Cuando el ángel contempla y se extasía, da una vuelta por un septenario, de bajada y de subida otra vez, cuando se produce ese éxtasis. Cuando se produce ese éxtasis, la posición del sol que estaba arriba va a cambiar la posición a algún punto. Ahora, si miramos esto y miramos al final de las columnas de relaciones, vamos a encontrar que en las asociaciones de Belemis, del árabe Belemis, a partir del Silent, el sol está en cuarto término. Es decir, el sol, solo aquí, ocupa la posición que debería ocupar, pero como nota musical en la primera reflexión, en la primera estructura. En esta segunda, el sol se ha movido. El sol que estaba en lo más alto en la columna de los planetas ha pasado al cuarto lugar, ha descendido 3 lugares el sol. Pero este descenso se vuelve visible en las adaptaciones del arte. Es lo mismo que si dijéramos, el sol que era el máximo estado viniendo de un ciclo anterior, y aquí lo de ciclo anterior hay que pensarlo de todas las maneras, tanto como Tohu, cuanto como ciclo anterior, el de la totalidad de las sucesiones apostólicas. En ese ciclo, el sol era lo más alto. Ahora, cuando se pasa a la relación musical a través de las piedras, ¿no?, y de los planetas del sistema de Belemis, el sol ya no está en la parte de arriba, sino que ocupa su verdadero lugar en el centro del sistema. Y es el cuarto. En definitiva, se trata de 2 operaciones que se pueden mirar a partir de 2 temas de relaciones. Puede sonar demasiado técnico, como sea, pero si lo hacemos en una tabla y vamos estableciendo o la vamos acomodando, porque algún término nos puede quedar en la tabla de al lado y no corresponde, entonces hay que armar en forma exacta, en forma precisa, y también siguiendo las instrucciones tal y como están marcadas, ¿no? Para que funcione, no para que funcione, sino para poder ver el mecanismo con el que se está operando. Entonces, la primera cosa a notar es esta, ¿no? Cuando se arma la estructura, el sol pasa al centro y ocupa el lugar que debería estar en relación con la nota mi, porque el otro era do, re, fa. Entonces, do, re, falta el mi y ha sido reemplazado por fa. Do, re, fa, no está el mi. Acá la posición se recupera, sol y mi, operando sería. Y el sol debe quedarse ahí, no. Este es el conjunto de instrucciones para la operación. El sol va a volver a su sitio, pero para poder hacerlo tiene que localizarse aquí, en este cuarto punto, en este cuarto término. Al final de un ciclo, lo que queda es la vibración del sol, que resume todo. Cuando se hace el proceso, eso que era lo más alto del ciclo anterior, en realidad se convierte en cuarto término y
es el punto desde donde empieza el proceso de transmutación. Es eso lo que explica este cambio de posición del Sol en los cuadros. Si hacemos los cuadros siguiendo las instrucciones exactas, esas son las posiciones, no hay ninguna otra, porque cada posición está escrita, está puesta por escrito, esto en relación con esto con aquello. Así que no hay lugar a equivocarse, son las relaciones como están. Y de nuevo, como con aquella estrategia hermenéutica del Ilíade, ¿no? El texto no es corregido, lo que se corrige es lo que piensa el que investiga, no el texto, ¿no? Si lo armamos, las posiciones tienen una explicación o siguen una lógica. El trabajo nuestro es encontrar esa lógica, dar con los fundamentos de cada ordenamiento, porque en la manera de ordenar está la instrucción. En las operaciones que se nos exigen para colocar en una posición, un sol, un planeta, un signo, una letra, en esas operaciones ahí está la instrucción. Eso mismo es la instrucción. No es posible hacer esas adiciones o colocar esas relaciones si una instrucción no está presente, porque no hay el criterio con el cual vamos a armar. Pero si se produce la armadura, entonces conocemos los criterios. Si conocemos los criterios, nos damos cuenta realmente de cómo está funcionando el mecanismo, cuál es la idea. Entonces, regresemos a nuestra noción de Kundalini como conocimiento. Y empezamos a verla en los capítulos de la experiencia. Pero Kundalini es fuego, serpiente ígnea. Kundalini es Inri, Igne natura, Igne, fuego. Serpiente ígnea, serpiente de fuego. Y el fuego es el tercer elemento, tierra, agua, fuego, aire, éter, mental y absoluto. En la experiencia, el tema del fuego, entonces, aparecerá en el tercer capítulo, que es el fuego, es el número 3. Abstractamente, el fuego es la esencia o el fuego es la imagen que expresa el movimiento en esencia. Cuando llegamos al tercer capítulo, el tema es lo más importante en yoga es superar los deseos, los hábitos. El yogi puede comer, beber y hacer todo lo que le parezca bueno. Ha vencido el aspecto nocivo de las cosas y al mismo tiempo ha vencido el deseo. Ha llegado a no tener más problemas para sí mismo. No está ya sometido a su propio control. Escapa a todas las energías que necesitaba emplear al principio, ya fuera para no comer una cosa o no beber otra. El yogi ha vencido todos esos obstáculos y vive exento de complicaciones, exento de las innumerables necesidades que afectan al ser humano habitual. Todo el sistema de la yoga reposa en la concentración de energía. Estamos en el tercer capítulo, fuego, de la experiencia. Todo el sistema de la yoga reposa en la concentración de energía. Entonces, desde el capítulo de esa energía, de ese fuego del Igne Natura, Renovatur íntegra. Energía hacia un perfeccionamiento. La yoga no es una forma de psicología ni de filosofía, ni es una religión. Puede más bien ser clasificada como una ciencia vital, un sistema de mejoramiento de la existencia hacia la sabiduría. Completa relajación, el secreto de la longevidad, ser su dueño. Viene la teoría sobre la posesión, ¿no? Y entramos al tema que queremos señalar. Entonces nos toca leer desde por acá. Se puede gozar de las cosas, pero solamente en cuanto al goce mismo que transmiten. Muy diferente, ¿no? De la condición de Piscis. Acuario, ¿no? Se puede gozar de las cosas, pero por el goce mismo que transmitan, no por la sensación o el placer de ser su dueño, que son dos situaciones completamente distintas, ¿no? Una cosa es gozar de las cosas y otra cosa es el placer de ser dueño de las cosas, ¿no? Y como se es dueño de las cosas, ese gozo
ese es el derecho de ser el dueño de esas cosas, ¿no? Pues no, no funciona de esa manera. Se puede gozar de las cosas, pero solamente en cuanto al goce mismo que transmite, y no por la sensación o el placer de ser su dueño. Por esta razón, la fisiología está tan íntimamente ligada a la psicología. Se sabe que es el límite periférico de los axones de las neuronas sensitivas el que recibe las impresiones físicas del mundo exterior. Las neuronas que tienen largos axones tienen también cuerpos celulares muy voluminosos que presiden la nutrición de la célula entera. Los grandes cuerpos celulares de las neuronas se apoyan sobre el corte anterior de la base central de la materia gris de la médula espinal y en las partes correspondientes a los ganglios basales del cerebro. Entonces, tenemos que empezar a considerar unos cuantos detalles técnicos. No son numerosos y tampoco son complejos. Solamente hay que poner atención a las posiciones, porque va a relacionar a Kundalini con lo que es un nervio en el cuerpo, un proceso de conocimiento en otro cuerpo, ¿no? En otro estado vibratorio. Entonces, esa parte es la que vamos a empezar a mirar. Un segundo. Es normal entonces, ¿no? Que Kundalini sea una energía misteriosa, ¿no?